¿vale? Bueno, efectivamente, ya que me están preguntando, la evaluación ha sido hoy por la mañana, la sesión de evaluación de la segunda evaluación, y mañana os voy a enviar los boletines de notas. También mañana debéis Yo, de tener las notas puestas en el iPassen. He mandado un correíto a través de la aplicación de Seneca que le habrá llegado en teoría a los padres cuyo correo electrónico está metido en Seneca, diciendo que mañana estarán disponibles las notas en el iPass. buenas tardes. Buenas tardes. Así que mañana le echáis un vistazo. De todas maneras, yo Yo mañana a cada uno recuerdo, de vosotros sí, voy a mandar el boletín personalizado, Vale. ¿vale? Vale. yo tengo una duda respecto a lo que dijo el otro día de la ministra de Educación y todo el rollo. Dime. También, Vosotros perfectamente. Y yo también. se va a tomar, ¿va a tomar en cuenta entonces el primero y el segundo como nota principal? O sea, en Hombre, un caso bueno, extremo, en primer lugar, el tema de educación está delegado en las comunidades. Nosotros estamos esperando que esta semana el consejero de Ah, vale. educación de aquí de la Junta mande una orden aclarándonos cómo tenemos que proceder. ¿Eh? pero eso, si por ejemplo dijeron que el gobierno se hacía cargo de España entera, que nada más que lo que decía, o sea, ahora después la Junta de Andalucía Centralizado. Sí, sí, puede pero No, decir yo hago lo que quiero, la Junta de Andalucía. sí, la educación, la sanidad está delegada cada uno. en las comunidades autónomas. Yo entiendo que el estado de alerta, el tema sanitario, lo estén coordinando todo de una forma centralizada. Ahora, el tema educativo es que nosotros no sabemos todavía qué es lo que tenemos que hacer. Estamos esperando la O orden del sea, consejero. A eso es a lo que nos No, tenemos no. que atener. Y el consejero, en principio, es el que debe de tomar la determinación de seguir lo que haya dicho la ministra o no. Pero nosotros le hacemos caso al consejero de aquí de la Junta, a Imbroda. a ¿Qué es lo que echarle podemos muerto a hacer cada ahí? uno. Más o menos, por lo que parece, más o menos. De todas formas, que se vayan a tomar en consideración las dos primeras evaluaciones. Hombre, para mí es lo que tiene más sentido. Yo la forma que tengo de decir si un alumno pasa o no pasa, pues básicamente es con lo que se haya hecho en las dos primeras evaluaciones y con la actitud que tome en esta tercera. Os vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Si hay que pegarle un empujoncito a alguien que le quede una asignatura, que le quede dos asignaturas, que se haya esforzado en esta tercera evaluación y en las dos de antes tuviera algo pendiente, y pues mira, en junio se le podrá pegar un empujón. Lo que no tiene sentido es que un tío que no haya hecho nada, las dos primeras evaluaciones, se apruebe ahora porque digan que hay que dar una aprobado general. De todas maneras, si lo ponen por escrito y ponen una ley donde haya que dar una aprobado general, se da una aprobado general. También Sí, entiendo porque si no yo, te denuncian, vaya. claro, también entiendo yo que un aprobado general es un 5 para todo el mundo, ¿eh? Eso lo tendrán que fijar de alguna manera y lo tendrán que decir de alguna manera. Porque un aprobado general se entiende que es un 5. Ante determinadas situaciones que sean extraordinarias, pues todo el mundo un 5. ¿Eso es justo? Pues para mí no es No, la justo. verdad que no. La verdad que no, justo. Ahora, que lo dicen, pues nada, yo soy un mandado, o sea, yo tampoco tengo ningún interés en suspender a la gente, por mucho que vosotros penséis lo contrario, ¿eh? Pero han dicho que es flexible, ¿no? Que Sí, en yo, diferentes casos, depende de cómo sea, pues se valora de una forma u otra. ya te digo, todavía no tenemos ninguna orden en ese sentido. Se supone que la iban a mandar hoy, todavía no la han mandado. A lo largo de esta semana deberá de existir ya esa orden y vamos a ver si aclara algo, porque la verdad es que todos los reales decretos que están sacando y todas las órdenes que están sacando, poco aclaran. O sea, Bueno, por de ejemplo, momento, se dijo que había que dar las cosas de manera telemática, pero nadie ha dicho cómo darlas. Cada claro, uno estamos haciendo lo que nos Es que parece en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? presuponen que todo el mundo también puede tener acceso a esas medidas. Claro, pues por eso te digo que hay que fijar muchas cosas y dejar muchas cosas bien atadas. De todas maneras, yo vuelvo a repetir, el criterio que yo tengo es el que ya os he dicho. Eh, yo sé cuáles son los contenidos mínimos y lo que le puedo pedir a una persona y no se lo puedo pedir. Y posiblemente haya algunos de vosotros que incluso estando 3 años conmigo,
pues al final no tenga lo que yo considero que es un mínimo. ¿Eso quiere decir que no los voy a empujar para que promocionen? Pues tampoco puedo hacer eso, porque las telecomunicaciones no son solo las redes y la infraestructura en edificios. Yo creo que es lo más importante, desde luego, de lo que se ve primero, pero claro, yo tengo una Pero visión tú, muy tú seca. eres el que da la clase de esto, tú vas a decir. Claro, yo soy el que doy esas dos cosas. También soy ingeniero de telecomunicaciones y sé lo que se trabaja en el tema de las telecomunicaciones. Así que puedo hablar con un poquito de conocimiento de causa. Pero que vuelvo a repetir, que tampoco voy a sacrificar el futuro de una persona porque conmigo no le vayan bien las cosas. O sea, también tengo que mirar otras cosas. Pero evidentemente el que no venga o el que no haga nada, ese lo tengo muy claro. O sea, si me dicen que tengo que ponerle un 5 pues le pondré un 5. Pero si no me dicen eso, no se lo voy a poner. Hombre, Eso está claro. muy claro. Y Jiménez, respecto a las recuperaciones, si se supone que ya no se vuelve a clase en este año, Ujú. mm, ¿cómo se La van online. a hacer en junio? Pues Matemática, ¿no? tanto respecto a las recuperaciones como con respecto a la tercera evaluación, que es todavía antes que las recuperaciones, pues si no Sí. volvemos a clase antes de que se tenga que evaluar, pondré una evaluación de tipo telemático. Es decir, pondré alguna prueba práctica que se haga en un tiempo prudencial. No será una hora como allí en el instituto cuando lo hemos hecho, sino que daré algo más. Y lo que diré es que me lo entreguéis en un tiempo que no va a ser 2 semanas, pero por ejemplo en 3 horas o en 4 horas, que hagáis un ejercicio que yo os mande. ¿Vale? O sea, Vale. a través del Classroom y demás se puede hacer. Para hacerlo bien, evidentemente yo tendría que tener una constancia de que no hay copieteo ni nada de eso. Yo no la puedo tener a través de una plataforma de este tipo. Para eso hay otro tipo de plataforma. Vale. Por lo tanto, pues me fiaré de lo que me mandéis. O sea, otra cosa no puedo hacer. ¿Vale? Bendiciones. Ya vos sobre esto. Ya os vuelvo a dar pistas sobre el tema, volcaos sobre esto, por si tengo que ver un empujoncito que no me arrepienta. Los que estáis entrando sois casi siempre los mismos. No quiere decir con eso que todos los que entréis Bueno, vais a probar, ¿no? Si no, porque si no vamos a hacéis clase. algo más, pero por lo menos este es el camino. O sea, atender a las clases y hacer las cosas que os voy pidiendo. ¿Vale o no? Vale. Sí. Vale. Tened en cuenta que también en segundo tenemos que tener gente. O sea, yo no puedo cargarme a todo el mundo. Yo no puedo sacrificar el negocio del instituto. Qué grande, Iván. Bueno, Es que va a ser gracioso. con vosotros no es un negocio. ¿Eh? A vosotros os que pagan todos los que pagamos todo, vamos. O sea, que el dinero que Bueno, me ya había pagan un a año en mí el que sale había de nadie. todo el mundo. Dime. Ya había algún año en el que en segundo había 3 gatos o 4 gatos. Bueno, no, yo creo que el año que menos gente ha habido es este año, que están ¿Ah, sí? 12 o por ahí. Sí. El año pasado también hubo poca gente, ¿no? Sí, pues gente. El año pasado hubo poca gente. Bueno, es que es normal. Primero se hace una criba y además, sí, bueno, lo dije al principio del curso, en telecomunicaciones es lamentable, pero es así. La criba es mucho más grande porque es que la mitad de la gente que se mete en telecomunicaciones no tienen vocación de esto. O sea, cuando empiezo a preguntar, pues unos se quieren dedicar a deporte, otros quieren ser peluqueros, otros quieren Cocina. ser cocineros. Entonces, ¿qué hacen estudiando, ¿qué hacen estudiando telecomunicaciones? Cocinero y te meten en telecomunicaciones. Sí, Y la IU y la IU. ha habido mucha gente así, ¿no? Entonces, es muy complicado mantener pues a 30 alumnos enganchados. En informática no pasa eso. En informática normalmente la gente que se matricula sabe que quiere hacer algo relacionado con la informática. Entonces, en segundo pues tenemos clases de 20, de 18, que es una cosa normal para un segundo. Pero en telecomunicaciones cuesta más trabajo. Así que bueno, pues esperemos que esto se vaya solucionando poquito a poco. Veremos. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya, ¿no? Ya estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anglada el que no se ha conectado hoy, le dará la cabeza o algo de eso.
Jiménez, tú Pero tienes Jugándolo. ventaja para salir a la calle con tus niños, ¿no? yo a partir del 27, bueno, también vamos a ver cómo lo regulan eso, porque tampoco han dicho exactamente cómo va a ser eso, ¿sabes? Que Se David Muñoz puede salir. se David, supone que lo van a poner Gracias. que los niños a lo mejor tengan contacto entre ellos, dos niños con mucho y los padres separados, en plan, separados. yo qué sé, al La final verdad, nos estamos no, comiendo la cabeza Inútil, la verdad. mucho y yo tengo el Oye, convencimiento de que por el virus ese va a pasar casi toquiski, Todo el mundo más así. tarde o más podrían temprano. abrir los bares para que los padres guarden la distancia con los niños, Eso es, ¿sabes? La discoteca con mascarilla, ¿no? ¿no? Ahora, Y mampara y demás, mampara en los bares, ¿no? mampara los bares. Ya mira tú y dos o si tres mesas a una nada más, discoteca se usa la boca el 90%. a ver cómo hacen rentable eso. Bueno, pues nada, vamos a Y para empezar ver Metro de cómo- distancia. con el tema de hoy, ¿vale? Date caña. Bueno, pues como sabéis, vamos a dedicar esto, ya voy a compartir el escritorio antes de que se me olvide. nos silenciamos. Si estáis callados no ¿Quieres comentar algo importa, mientras? ¿vale? Vale. De todas maneras, si quieres comentar algo mientras que estoy explicando, pues lo comentas, pero Vale. no habléis todo a la vez. ¿Mm? Y más cosas. Bueno, pues como digo, la sesión de hoy va a ir sobre los ejercicios de configuración en la centralita primera que estamos viendo, la TS824. Y los ejercicios sobre los que vamos a trabajar son los que tenéis colgados de la Classroom, ¿eh? O sea, en este documento de aquí, que recuerdo que lo tenéis aquí en la Classroom, aquí en el material correspondiente a esta centralita, pues cuando descomprimáis esto tenéis el documento este de ejercicios sobre el que yo voy a trabajar, que es este. Entonces, pues vamos a ver ya una serie de ejercicios que son de interés con respecto a lo que es la programación en general de centralita, no solo de esta, sino que lo que vamos a ver aquí, independientemente del modelo de centralita que yo coja, pues son cosas que se suelen programar. El ejercicio A1 ya os dije que es muy similar al que hicimos de ejemplo el otro día, de configuración de lo que es el servicio horario, así que ese lo vamos a pasar. Y vamos a empezar con el ejercicio este A2, ¿no? Asignación de línea de salida. Voy a abrir la consola de programación para que lo que vayamos viendo lo vayamos viendo directamente sobre la consola. Recuerdo que el código que se había puesto, por lo menos en mi caso, era 1234. Y nada, empiezo con lo que sería un ejercicio de configuración. ¿Qué es lo que me piden en este ejercicio? Pues que asigne a determinadas extensiones por dónde van a salir. Es decir, en este caso me dice las extensiones 101, 102 y 103 han de tener autorizadas como línea de salida la línea 1 y 2 en modo día y no deben de poder salir por ninguna línea en modo noche. Os recuerdo que esta centralita venía con una configuración de fábrica sin yo instalarle ninguna tarjeta adicional, que eran 3 líneas telefónicas, analógicas además, porque esta centralita solo maneja línea analógica, y 8 extensiones. Esas 8 extensiones son extensiones híbridas, es decir, en esas 8 extensiones yo puedo pinchar teléfonos regulares o unilínea, que sirven solo para hablar por teléfono, y puedo pinchar también teléfonos específicos, ¿no? O teléfonos multilínea, que manejan en lugar de 2 hilos 4 hilos y tienen algunas funcionalidades más avanzadas. La comunicación con la centralita por el canal de datos, que son los 2 hilos adicionales, es una comunicación digital. Entonces utilizo el canal de 2 hilos de toda la vida para hablar, y luego tengo otro canal de 2 hilos para comunicarme con la centralita y programar o usar determinadas funciones. Bueno, pues luego me dicen además que las extensiones 104 y 105 han de tener autorizada como línea de salida únicamente la línea 2. O sea, básicamente aquí de lo que se trata es que unos teléfonos pueden salir por un sitio y otros teléfonos pueden salir por otro. ¿Cómo se programa esto? Pues yo tendría que buscar aquí en la consola de programación algo que me permita configurar lo que son o líneas o extensiones. En este caso, esto que estamos diciendo se configura en la línea, en las funciones de líneas. Entonces, como veis, aquí tengo un apartado 3 que me pone LN, y aquí tengo un subapartado que es configuración del modo entrante y del modo saliente. Pues esa es la función que nosotros tenemos que manejar, ¿vale?
Y pues como veis se me despliega esta ventana que estáis viendo aquí, donde yo voy a poder configurar precisamente lo que me pide. Fijaos, lo primero que llama la atención es que tengo aquí una tabla con 24 líneas. ¿A qué creéis que corresponde eso? A ver si podéis hablar alguno. ¿Habéis quedado callados? ¿Habéis desconectado? ¿Qué pasa aquí? ¿Se ha perdido esto? ¿Ven? Todas las opciones que le puede conectar, ¿no, Jimeno? No, todas las opciones no. Las extensiones. Las Eso extensiones que yo tengo en la centralita. Es decir, como mucho, en este modelo de centralita yo voy a tener 24 extensiones. Aunque cuando me la compro de fábrica, sin añadirle ninguna tarjeta, yo tengo 8 extensiones, como mucho yo puedo tener 24. ¿Vale? Y entonces que tiene puesta como si tuvieras todas. Eso es. Aquí, como esto es un modelo más o menos fijo de centralita y demás, pues lo que hace la consola de programación es permitirme la máxima capacidad. Vale. Ahora, evidentemente, si yo no tengo de la 109 para adelante, porque no tengo ninguna tarjeta adicional, es una tontería que programe esto, porque no va a tener ningún efecto. ¿De acuerdo? Pero si en un futuro yo añado esa tarjeta de expansión y añado más extensiones, pues entonces sí tiene sentido que las pueda programar. Lo mismo que eso, si os fijáis, aquí tengo un combo donde yo puedo seleccionar las posibles 8 líneas que yo tenga. Pero yo no tengo 8 líneas en una configuración básica, tengo solo las 3 primeras. Entonces lo que yo programe de la 4 a la 8 no tiene ningún efecto si no le meto una tarjeta que me aumente el número de líneas. Eso, como veremos, en la TDA cambia, porque en la TDA lo primero que yo tendré que hacer será configurar la centralita tal y como yo la voy a poner a funcionar. Si yo me compro el chasis de la TDA, me compro la tarjeta principal que se llama MPR, eso me viene con la centralita, también me viene la fuente de alimentación, pero lo que son las tarjetas que me implementan extensiones o líneas, esas las tengo que comprar yo aparte, dependiendo de lo que yo quiera manejar. Entonces lo primero que tengo que decirle a la consola de programación es qué tarjetas tengo. Y en función de eso, pues podré manejar más, menos extensiones, más o menos líneas. Pero aquí no, aquí me da la posibilidad de manejarlo todo. Ahora, si no lo tengo, evidentemente no tiene ningún sentido. ¿Está claro eso, no? ¿Sí o no? Es que muy callado, voy a abrir el chat para ir enterándome. Vale, sí, vale. Soy unos chicos aplicados y estáis todos respondiendo por el chat. Perfecto. Bueno, pues si me fijo en lo que sería esta programación de entrante y saliente, si os fijáis, esto que estoy señalando ahora mismo con el ratón se refiere a lo que son las llamadas entrantes. Y yo ahí lo que configuro es el timbre de las llamadas entrantes. Lo que me piden en este ejercicio no tiene que ver con las llamadas entrantes, sino con las llamadas salientes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una llamada entrante es yo contrato una línea telefónica y por el número asociado a esa línea telefónica me llega a mí una llamada a la empresa. Eso es una llamada entrante. Las llamadas salientes son las llamadas que salen de mi empresa hacia afuera, de las extensiones que yo tengo dentro de la empresa hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces fijaos que en las llamadas entrantes, también haremos posiblemente más adelante un ejercicio que configure esto, lo que se puede configurar es el timbre cuando suena en la extensión. Y por defecto, como veis, yo tengo que en todas las extensiones que yo tenga conectadas, la configuración por defecto es que me suena de forma inmediata. Es decir, a mí me entra una llamada, en este caso por la línea 1, y esa llamada me va a sonar de forma inmediata en todas las extensiones que yo tenga conectadas. Si tengo las 8 que me vienen de fábrica con teléfonos conectados a esas extensiones, pues sonarán los teléfonos de manera inmediata. Porque además, como veis, lo tengo programado de forma inmediata, tanto en modo día, como en modo noche, como en modo almuerzo. Yo puedo, por ejemplo, si pico aquí, veis que puedo retrasar el sonido del timbre 5 segundos, 10 segundos o hasta 15 segundos. ¿Eso para qué se utiliza? Pues bueno, se utiliza para que, por ejemplo, en algunas extensiones una llamada entrante suene antes y en otras extensiones pues tenga un retraso ese sonido del timbre. Se supone que hay algunos usuarios que no deben de ser molestados
Y por lo tanto, otras extensiones suenan antes, cuando se atiende la llamada, pues lógicamente ya esa llamada no la tienen que atender los usuarios que tienen programado un retraso en ese timbre. De todas maneras, lo que me piden este ejercicio no tiene que ver con las llamadas entrantes, sino con las llamadas salientes. Entonces me tengo que fijar en esta columna de aquí, en estas 3 columnas de aquí, que es donde yo parametrizo por dónde van a salir cada una de las extensiones por cada una de las líneas. Como veis, yo ahora mismo tengo la línea 1. Bueno, pues si nos vamos al ejercicio, me dice las extensiones 101, 102 y 103 han de tener autorizadas como línea de salida la línea 1 y la línea 2 en modo día, y no deben de poder salir por ninguna línea en modo noche. Pues la 101, 102 y 103 van a poder salir por la línea 1 en modo día, en modo noche no pueden. ¿Qué pasa con el modo almuerzo? Pues aquí no me dicen nada. Si no me dicen nada, lo puedo dejar así, igual que el modo día, o puedo tomar la determinación de que en modo almuerzo normalmente pues tengo un comportamiento parecido al modo noche. Pregunta Daniel, el almuerzo se cuenta como día, ¿no? Pues ya digo, si no hay nada en el enunciado o en las especificaciones que a mí me da el cliente, yo puedo tomar la determinación de hacerlo como quiera. Puedo considerar que en modo almuerzo hay gente allí trabajando, porque la gente normalmente puede comer en la misma oficina, o puedo considerar que no hay nadie. Si considero que no hay nadie, pues lo programo como si fuera la noche. Que considero que hay gente, pues lo programo como si fuera de día. Aquí, como no me dicen nada, no lo voy a tocar. Está claro, ¿no? Entonces la 101, la 102 y la 103 pueden salir por la línea 1 en modo día, y pueden salir también por la línea 2, luego me cojo la línea 2 y programo que puedan salir en modo día por la línea 2 también. ¿De acuerdo? Y por la línea 3, pues me dicen que no puede salir. Pues entonces no puede salir ni en modo día ni en modo noche. Aquí tampoco tiene sentido que salgan en modo almuerzo. Por lo tanto, lo desconectaría completamente. Porque, repito, yo tengo contratadas en este caso 3 líneas, la 1, la 2 y la 3. ¿Tengo que programar la línea de las extensiones 104 para adelante? Pues no tengo que programarlo, porque es que no tengo nada conectado ahí. En el momento en que yo conecte algo a cualquiera de esas extensiones, en el caso de que la esté utilizando, pues entonces me preocupo de programarlo. Pero si no tengo nada físico, pues no tiene sentido que programe nada con respecto a extensiones que no tengo. Y lo mismo cabe decir con respecto a las líneas. ¿Tengo que programar de las líneas 4 a la 8? Pues no, porque es que no tengo más de 3 líneas. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar por programar también la línea 4 si no la estoy utilizando? Se programa solo lo que tengo, ¿vale? Bueno, pues siguiendo, las extensiones 104 y 105 han de tener autorizada como línea de salida únicamente la línea 2. Bueno, estoy hablando de la línea 3, y la línea 3 aquí no me hablan en ningún momento. Luego, en realidad la estoy cagando. O sea, la línea 3 tampoco la utilizo. Así que la línea 3 tampoco me preocupo por programarla. Voy a dejarlo tal y como estaba, que es así, y ya está. Estoy utilizando solo las líneas 1 y 2. Entonces, volviendo a leer, me dice que las extensiones 104 y 105 han de tener autorizada como línea de salida únicamente la línea 2. Y no me hablan de ningún modo. Pues me voy a la línea 2, las extensiones 104 y 105, como veis, pueden salir por la línea 2 en todo momento. Pero sin embargo, por la línea 1 no deberían de poder salir, pues me dice que solo pueden salir por la línea 2. Así que esto de aquí lo quito, ¿vale? Y esa sería la programación que me están pidiendo. O sea, no tiene más historia. En este caso es muy facilita. ¿Se entiende o no se entiende este ejercicio? Sí, vale. Ok. Bueno, pues ese ejercicio es muy simple. Luego, si queréis, pues tranquilamente lo repasáis. Aquí tenéis dónde tenéis que tocar para programar lo correspondiente. No viene exactamente cómo se tiene que programar cada una de las extensiones, pero bueno, trasladando lo que me pongan en el enunciado, como veis, es bastante fácil. Simplemente seleccionar la línea que estoy programando y tocar las extensiones de forma adecuada. No le echéis cuenta a esto que aparece aquí para líneas entrantes, porque como digo,
Este ejercicio no tiene nada que ver con líneas entrantes. Bueno, pues vamos a hacer otro. Asignación de prestaciones a extensiones, otro también muy facilito. Luego ya con el A4 empezaremos a comentar las cosas con un poquito más de detalle. Asignación de prestaciones a extensiones. Otra cosa que se suele programar bastante en lo que son las centralitas es justamente esto, o sea, definir lo que se puede, lo que no se puede hacer de determinadas extensiones. Entonces, por ejemplo, me dice un cliente que desde las extensiones 101, 102 y 103 se tienen que poder realizar desvíos a línea externa. Desvío a línea externa, ¿qué es? Pues que cuando alguien se vaya de la extensión correspondiente, porque tiene que salir a cualquier sitio, pues pulsa un determinado código para habilitar un desvío a línea externa, de manera que cuando lo llamen a esa extensión, pues por ejemplo redirijan la llamada telefónica a su móvil. Eso es un desvío, por ejemplo, a línea externa. Otra cosa que me piden, que la extensión 101 ha de poder realizar también la apertura de la puerta. Es decir, tengo un sistema de portero electrónico que, como vimos el otro día, se pueden acoplar a esta centralita, y a mí me interesa que desde la extensión 101, que normalmente es la extensión de operadora, donde se sienta la persona que se encarga de atender todo lo que es el tráfico telefónico de la empresa, pues pueda abrir la puerta. O sea, hay una persona que se encarga de eso, de recibir llamadas y de atender a la gente que va llegando a la empresa. Y luego la extensión 102 ha de poder bloquear o desbloquear una extensión remotamente. Si se quiere que desde una extensión determinada yo tenga la posibilidad de bloquear o desbloquear una extensión remotamente, que me siente en esa extensión y pueda pulsar un código y pueda bloquear la extensión 102 aquí debería de poner ha de poderse bloquear o desbloquearse remotamente. Ese sería el enunciado correcto. Si a mí me interesa que desde la extensión que yo tengo configurada como extensión de operadora, que normalmente, como digo, es la 101, yo pueda bloquear o desbloquear el uso de la extensión 102. Si bloqueo una extensión, pues nadie va a poder utilizar esa extensión para nada. Si se sienta alguien para hacer una llamada, pues no puede porque está bloqueada. Hasta que yo no la desbloquee y la puedo desbloquear remotamente desde la extensión 101, pues digamos, no se va a poder utilizar esa extensión. Esa es la idea. Es decir, yo tengo un montón de prestaciones que se le pueden asociar a las extensiones. Ahora veremos que cuando entre en una página de configuración, pues tengo un montón de cosas que puedo configurar. Aquí me ponen 3 ejemplos concretos. Pero para que veáis cómo se puede operar, pues ¿cómo haría esto? Voy a aprovechar esto mismo que ya tengo abierto, aunque esto es del ejercicio anterior, pero vamos, esto lo aplico, lo acepto y ya se cierra lo que sería la configuración esa. Y me están pidiendo que configure prestaciones de extensiones. ¿Dónde creéis vosotros que me tengo que meter yo para programar lo que son prestaciones de extensiones? ¿En qué apartado de todo esto que yo tengo aquí? Ponen en el 5. El 5 habla de restricciones. No, lo suyo es aquí, ¿no? En extensión. Eso es. Se supone que en extensiones es donde yo podré programar cosas que tengan que ver con las extensiones. Bueno, pues justamente es aquí. Entonces, fijaos, tengo un montón de historias. Tengo un apartado aquí de principal, tengo ajustes de función, ajustes personales de teléfono específicos, tareas programables, consola de selección directa, grupos de extensiones. Una historia. ¿Dónde se programa lo que nos piden? Pues fijaos, en la parte de principal tengo 3 páginas diferentes de configuración, como estáis viendo. Cada una con una función que tiene que ver con la prestación de la extensión oportuna. Pero si os fijáis, en la página 1 tengo la posibilidad de definir que desde una extensión específica yo puedo hacer un desvío de llamada a línea externa. Pues esto es lo que me están pidiendo. Me están diciendo que desde la extensión 101, 102 y 103 yo puedo hacer un desvío de llamada a línea externa. Como veis, la configuración por defecto es que no lo puedo hacer. Entonces tengo que habilitarlo expresamente para que yo desde esas extensiones, marcando un código determinado,
pueda habilitar lo que sería el desvío a llamada externa. Bueno, pues el desvío a llamada externa se hace desde aquí. Además me dice, si vemos el enunciado, que la extensión 101 ha de poder realizar también la apertura de la puerta. Bueno, eso, si os ponéis a buscarlo por aquí, por cualquiera de estas funciones asociadas a lo que sería una extensión, os vais a volver locos, porque no está ahí. ¿Dónde creéis que va a estar eso? ¿En qué función de todas las que yo tengo aquí? Si no está en lo que es la prestación de una extensión, que se supone que se configura aquí, ¿dónde creéis que podré yo programar el que pueda abrir un portero electrónico de una extensión? Pues en algo que tenga que ver con el portero electrónico. El 9, el 6 al revés. El 6 es selección automática de ruta. Eso va un poquito más adelante. El 9, que me habla de interfono. Fijaos, si yo me voy hasta interfono y vamos a ver dónde estaba. En otros creo que estaba, no, aquí. En interfono y en timbre y portero automático, por una parte tengo la programación de los que serían los interfonos, es decir, del aparatito, digamos, que yo pongo en la puerta para que el que llegue llame. Ya os dije el otro día que en esta centralita yo puedo configurar hasta 4 porteros electrónicos distintos, y como veis puedo decir cada uno de esos interfonos, cada uno de los 4 interfonos distintos, dónde sonaría, en qué extensión sonaría y en qué modo de funcionamiento, en modo día, en modo noche, en modo almuerzo. Pero lo que me piden aquí es que desde una extensión yo pueda abrir una puerta, y eso es el relé del portero automático. Lo que tengo que configurar esto. Fijaos lo que son las configuraciones por defecto. Por defecto, todos los interfonos están configurados para que llame quien llame suene en todas las extensiones y en todos los días. Pero sin embargo, por defecto, nadie puede abrir una puerta, a no ser que yo la programe específicamente. Es decir, desde ninguna extensión puedo activar el relé de apertura de una puerta, a no ser que yo lo diga expresamente. Bueno, pues lo que me dicen en el ejercicio es que la extensión 101 ha de poder realizar la apertura de la puerta. Como no me dicen en qué modo, ni en modo día, ni en modo noche, ni en modo almuerzo, pues supongo que será en todos los modos. ¿Y de qué portero automático? Pues si se supone que tengo solo un portero automático, pues lógicamente será de portero 1. Eso dependerá de donde haya conectado yo el cable del relé, en lo que sería la tarjetita de los porteros automáticos, pero lo normal es que lo haya conectado en el portero que esté numerado como 1. Bueno, pues con esto consigo que desde la extensión 101 yo pueda abrir la puerta asociada al portero automático 1. Y la última prestación que me piden es que la extensión 102 se pueda bloquear o desbloquear remotamente. ¿Eso cómo se hace? Pues aquí lo tenéis, ¿no? En este caso se hace desde el menú de extensión también y desde la función ajuste de extensión. Y en la página 2, o sea, me vengo aquí a extensión, ajuste de función. Tengo muchas cosas aquí que algunas las veremos y otras ni llegaremos a verlas. Y luego tengo en la página 2, pues como veis, tengo aquí la segunda columna que me dice bloqueo de extensión remoto. ¿Vale? A mí me gustaría que la extensión 102 se pudiera bloquear remotamente. Fijaos, cuando yo lo selecciono y le doy a aplicar, aquí tengo un pequeño problema. Dice, entre la contraseña del administrador. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues para bloquear remotamente esta extensión, desde la extensión que yo tenga parametrizada como la extensión donde está sentado el administrador, que es la extensión de operadora, por defecto la 101, pues yo tendré que pulsar un código determinado para bloquear o desbloquear esa extensión, ¿no? O sea, tendré que pulsar, digamos, una contraseña, un código de contraseña, para habilitar esa funcionalidad. Como de momento no lo tengo establecido, eso es lo que me está pidiendo aquí. Cuando yo le doy a aceptar, fijaos que me abre automáticamente otra función que es
ajustes personales de teléfono específico y me señala el sitio donde tengo que poner la contraseña, ¿vale? En la extensión en la que yo tengo que poner esa contraseña, que por defecto, como digo, es la extensión que yo tengo parametrizada como extensión de operadora. Fijaos que en la página, bueno, aquí no está, ahora lo buscamos. Hay otra función que ahora buscaremos donde se me dice que la extensión de operadora es la 101. Bueno, pues aquí es donde yo tengo que poner la contraseña. La contraseña no tiene que ser la de entrada a la consola de programación. De hecho, no conviene que sea esa. Pues utilizo la misma contraseña para todo. Si alguien me la saca, pues evidentemente voy a tener un problema porque lo va a poder hacer todo. Entonces yo aquí puedo poner otra contraseña diferente, por ejemplo 3333. Le doy a aplicar y en el momento en que yo he hecho eso, ya si me voy otra vez a ajustes de función y le digo que quiero bloquear remotamente la extensión 102, le doy a aplicar, ya sí me deja, ¿vale? Es decir, lo que quiere decir eso es que ahora desde la extensión 101, si yo levanto el teléfono y marco la contraseña 3333, puedo activar lo que sería el bloqueo de esta extensión 102. Y puedo hacer que desde la extensión 102 no se pueda hacer nada. ¿Se entiende o no se entiende? Vale. De todas maneras, como digo, aquí lo tenéis recogido y aquí os dice que debe asignarse de antemano una contraseña para el administrador. ¿Cómo sé yo cuál es la extensión que está funcionando como administrador? Pues creo que eso estaba... a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. No, eso estaba en sistema. Sistema principal. Aquí lo tenéis. Aquí tengo parametrizado que el jack 1, que se corresponde con el plan de numeración que yo he cogido con la extensión 101, pues es la extensión de operadora, o sea, la extensión que se entiende que es donde está sentada la persona que actúa como administrador del sistema, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar ya a cosas un poquito más serias, porque esto es, a fin de cuentas, programar lo que son funciones básicas de extensiones que en casi todos los modelos descentralistas eso es muy fácil, es ir a acudir a lo que sería la configuración de la extensión. Dependiendo del modelo descentralista voy a tener más, menos prestaciones, pero uno se lee el manual y entiende fácilmente qué es lo que tiene que hacer. Lo que vamos a ver ahora ya supone que tenéis que pensar desde el punto de vista de cómo se programan las posibilidades de restricciones en una centralita. Entonces yo voy a comentar cómo se programa eso en este modelo de centralita y luego veremos cómo se realiza en otros modelos un poquito más evolucionados. Entonces me estoy refiriendo al apartado, al ejercicio A4, que habla de restricciones de llamadas. Es decir, esto es una de las cosas que más se programa en una centralita, porque a mí lo que me interesa es tener un sistema automático donde yo le puedo decir, pues mira, tú desde aquí puedes llamar a tal sitio y a tal sitio. Y tú desde esa extensión vas a poder hacer estas llamadas o estas otras llamadas. Eso digamos que es un servicio básico en una empresa, porque es una manera automática de controlar un poquito a dónde está llamando la gente y de por lo tanto controlar el gasto telefónico. Hoy en día vuelvo a repetir que con el advenimiento de la telefonía IP y demás, pues esto ya es un poquito más relativo, porque los costes de la llamada ya no son tan significativos como antes. Yo hoy en día puedo llamar a Estados Unidos y tengo un precio de tarifa plana prácticamente, porque si tengo una conexión a internet y estoy utilizando telefonía sobre IP, pues eso no me cuesta. Lo que me cuesta es el acceso a internet. Pero aún así, a mí me puede interesar que determinados usuarios puedan hacer determinadas cosas y otros usuarios pues no puedan hacer esas cosas. Es decir, quiero filtrar el tráfico telefónico. Entonces, en ese sentido, pues fijaos, aquí tengo un ejercicio donde pone de manifiesto ese tipo de comportamiento. Me dice, desde las extensiones 101 y 102, solo ha de ser posible realizar llamadas externas provinciales. Es decir, solo a destinos de la misma provincia en la que se instala la central.
En este caso se supone que es una provincia que empieza el prefijo en 973, que no sé cuál es. Vamos a hacerlo nosotros con, en lugar de 973, con los prefijos de Sevilla, que son 954 y 955. Luego, desde las extensiones 103 y 104 ha de ser posible llamar a cualquier destino nacional, o sea, cualquier número que empiece por 9, así como a Francia y no a móviles. Y los móviles en España empiezan por 6 y últimamente también empiezan por 7. No sé si ya hay algún sistema de numeración que metan a algunos adicionales, pero yo creo que son todos 6 y 7. Si vosotros sabéis algo distinto, a que usáis más la telefonía móvil que yo, pues me lo comentáis. Y luego las extensiones 101 y 102 han de tener las restricciones habituales cuando utilicen la marcación rápida del sistema. De eso hablaremos después. Bueno, pues ¿cómo se programa esto? Para programar temas de restricciones, porque aquí lo que me están diciendo es que tengo determinadas extensiones que tienen un servicio más restringido que otras, pues para hacer eso tengo que tirar en esta centralita de lo que se llaman clases de servicio. En esta y en todas las que vamos a ver. Lo que pasa es que esta tiene una diferencia con respecto a las otras que vamos a ver después. Y es que aquí las clases de servicio son fijas y yo no puedo parametrizarlas de ninguna de las formas. En esta centralita tengo 5 clases de servicio. La clase de servicio 1, la clase de servicio 2, la 3, la 4 y la 5. Esto posiblemente es una de las cosas más importantes de lo que vamos a comentar, porque como digo, lo vamos a aplicar no solo en esta central, sino también en las que vengan después. Y es una forma de programar un servicio básico, que es definir restricciones sobre la centralita. De manera que si alguno se ha quedado durmiendo ya y demás, pues que vaya despertando. Bueno, pues fijaos, en esta centralita, como digo, tengo 5 clases de servicio y yo no lo puedo modificar eso. Es decir, no puedo jugar con las clases de servicio. Tengo 5 y me tengo que arreglar con esa. Ya veremos después que en la TDA o en la NS500 que veremos después todavía, pues eso es mucho más parametrizable. Yo tengo muchas más clases de servicio y además las puedo configurar como yo quiera. Pero aquí no. Aquí tengo estas 5 y estas 5 son como sigue. En la clase de servicio 1 yo no puedo programar ninguna restricción. Por lo tanto, si yo a una extensión determinada le asigno esa clase de servicio, ¿qué ocurre? Pues que puede hacerlo todo. Y no le puedo limitar en ningún momento ningún tipo de servicio, porque no puedo programar restricciones sobre esa clase de servicio. ¿Se entiende eso? Vale. Bien. Clase de servicio 2. Pues como veis, yo ya tengo aquí una zona gris que me dice que puedo programar restricciones de esa clase. Y fijaos, clase de servicio 3, puedo programar también restricciones de clase 3, pero además le afectan las restricciones que yo haya programado en la clase 2. En la clase de servicio 4 puedo programar restricciones de clase 4, pero es que además le afectan también las restricciones que yo haya programado en la clase 3 y en la clase 2. Y por último, en la clase de servicio 5 puedo programar restricciones de clase 5, pero es que además le afectan también todas las restricciones que yo haya programado en las clases inferiores. Luego, ¿qué pasa? Que a medida que la clase de servicio en esta centralita tiene un número mayor, pues el servicio asociado a las extensiones a las que yo le voy a asociar esa clase de servicio es mucho más restrictivo. ¿Vale? De la misma forma que yo puedo programar restricciones, puedo programar también excepciones. Y las excepciones ocurre al revés. Es decir, las excepciones que yo programe en clase 5, en principio le afectarán a la clase 5, pero también le van a afectar a todas las clases que están por debajo. Las que programe en clase 4 va a afectarle a la clase 4 y a todas las clases que yo tenga debajo. Eso ahora lo entenderéis con más detenimiento, digamos, lo entenderéis mejor cuando hagamos la programación del ejercicio. De momento, con lo que os tenéis que quedar es que en esta centralita en concreto, mientras mayor sea el número de la clase de servicio que yo le asocio a las extensiones,
más restrictivo va a ser el servicio. Por lo tanto, para abordar un ejercicio como este, lo primero que tenéis que pensar es cuáles son las extensiones que van a tener un servicio más restrictivo. Es decir, que van a poder hacer menos cosas. Pues a ver si me lo podéis contestar. Tengo dos grupos de extensiones. Tengo por un lado las extensiones 101 y 102 y tengo por otro lado las extensiones 103 y 104. ¿Cuáles son las extensiones que tienen un servicio más restrictivo? Más restringido. 103. Samuel tenía un 50%, vale. La 101 y la 102. Juan Luis ya se nota que va cogiendo la onda. Bueno, Juan Luis no, Daniel Pérez. Bueno, Juan Luis también lo ha puesto aquí, vale. La 101 y la 102. La 101 y la 102 solo puede llamar a llamadas externas provinciales. Luego esas son las que tienen un servicio mucho más restringido. Solo van a poder llamar a números de la misma provincia. Luego, ¿qué le tengo que asignar? ¿Una clase de servicio con numeración mayor o con numeración menor a ese conjunto de extensiones? ¿Mayor o menor? ¿Ven lo que se contesta por ahí? Mayor. Vale, perfecto. Evidentemente, a las extensiones que tengan un servicio más restringido, le tengo que asociar una clase de servicio de numeración mayor. Por lo tanto, lo que tengo que tener muy claro en un ejercicio como este es que las extensiones 101 y 102 tienen que tener una clase de servicio mayor que las extensiones 103 y 104, que pueden hacer bastante más cosas. Ese es el paso fundamental, porque si ese paso no lo damos bien, ya después la programación de la centralita va a ser imposible. Si yo confundo en un primer momento cuáles son las extensiones con un servicio más restringido y le asigno una clase de servicio equivocada, ya después no lo voy a poder programar correctamente. Ahora, una vez que yo he identificado eso, ¿qué clase de servicio utilizo? Porque tengo 5 clases de servicio. Bueno, en este caso parece evidente que la clase de servicio 1 no la puedo utilizar, porque la clase de servicio 1 es no tengo restricciones. Y tanto las extensiones 101, 102 como la 103, 104 algún tipo de restricción tiene. Las primeras tienen más restricciones, pero estas de aquí también tienen restricciones, porque por ejemplo no pueden llamar a móviles. Luego la clase de servicio 1 la descarto, pero luego me quedan 4 clases más, de la clase 2 a la clase 5. ¿Cuál utilizo? Bueno, pues lo recomendable en este caso es utilizar siempre las clases centrales. En este caso, la clase 3 y la clase 4. ¿Por qué? Pues porque si en un futuro yo tengo que programar más restricciones, pues lo ideal es utilizar las que he dejado libres, la 2 y la 5. Es decir, siempre que yo tenga que programar restricciones en una centralita de este tipo, donde yo tengo unas clases de servicio muy rígidas y solo tengo 4 disponibles para programar restricciones, pues voy a utilizar las clases centrales y las de los extremos las dejo por si en un futuro tengo que programar nuevas restricciones. De esa manera, esas cosas que yo tenga que programar en un futuro van a ser seguramente más fáciles de programar que si cojo lo que son los extremos. Bueno, pues en este caso me voy a quedar con la clase 3 y con la clase 4. Entonces, a la 101 y la 102, que son las extensiones con un servicio más restringido, le voy a asociar la clase 4. Y a la 103 y a la 104 le voy a asociar la clase 3. ¿Queda claro? Pues vamos a ver cómo se hace eso. Aquí lo tenéis todo recogido. Aquí os lo especifican claramente y demás. Lo que pasa es que no explican con detalle lo que yo he explicado. Entonces, como veis, aquí a la 101 y a la 102 le vamos a asociar la clase 4 y a la 103 y a la 104 la clase 3. ¿Desde dónde se hace eso? Pues aquí lo tenéis. Desde restricciones, clase de servicio. Por tanto, si yo me vengo aquí al menú de restricciones y a clase de servicio, fijaos cuál es la configuración por defecto. La configuración por defecto es que todas las extensiones tienen asociada la clase de servicio 1.
Es decir, por defecto yo no tengo ninguna restricción en ninguna extensión. Yo puedo hacer lo que yo quiera desde cualquier extensión. Pero eso evidentemente lo tenemos que cambiar. Recordad también una cosita, aquí en el edit me informa de lo que es la función que yo tendría que programar a través de un teléfono específico. Nosotros no lo vamos a hacer y más entrando ya en cosas de este tipo, porque las iteraciones que tendríamos que dar para programar una cosa de estas serían grandísimas. Entonces siempre vamos a utilizar la consola de programación. Bueno, pues según hemos dicho, la 101 y la 102 le voy a asociar a la clase 4. Si quiero puedo utilizar, creo que puedo utilizar la función eso, de copiar, pegar. Arrastro aquí y pego, ¿vale? Como estáis viendo. Y ahora arrastro aquí y pego. Y voy un poquito más ligero. De todas maneras tampoco se tarda tanto en picar en 6 celditas y coger la clase de servicio. Y a la 103 y la 104 pues le voy a asociar la clase 3. No está demasiado optimizada la aplicación porque la primera vez que pongo la clase de servicio me tengo que salir para luego entrar otra vez y que me funcione el copiar pegar, pero bueno, mejor que no hacerlo está. Pues ahí lo tenéis. Eso es lo primero que tengo que hacer, es decir, definición de clase de servicio. Con esto estoy diciendo que la 101 y la 102 van a tener un servicio más restringido que la 103 y la 104. Y ahora, una vez que yo tengo claro eso, ya me olvido de lo que es extensiones 101, extensiones 102, y extensiones 103 y extensiones 104. Ya pienso en clase de servicio. Para mí, extensiones 101 y 102 son clase 4, 103 y 104, clase 3. Y vamos a programar lo que son las restricciones de clase 3 y las restricciones de clase 4. ¿Eso es donde se hace? Se hace aquí, en números restringidos, ¿vale? Entonces, como veis, cuando yo pico en números restringidos me sale una tablita donde puedo programar un conjunto de hasta 20 restricciones diferentes. Con eso os aseguro que sobra para hacer una programación bastante gorda de restricciones. Y solo tengo 4 columnas: clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. ¿Por qué no me aparece en la clase 1? Alguien que me responda por ahí. ¿Por qué no aparece aquí la clase 1? Porque no tiene restricciones. Efectivamente, pues la clase 1 yo no tengo restricciones y por lo tanto no puedo programar restricciones, algo que no tiene restricciones. Luego la clase 1 no aparece por eso. Yo voy a trabajar con la clase 3 y con la clase 4. Luego yo me voy a fijar solo en estas cosas de aquí. Pues vamos a ver cómo se hace eso. Vuelvo a lo que es el enunciado, ¿vale? Que lo tengo aquí. Me dice, la extensión es, voy a empezar por la clase 3, 103 y 104. Ha de ser posible llamar a cualquier destino nacional, cualquier número que comience por 9, así como a Francia, y no a móviles. ¿Qué restricciones creéis vosotros que tiene una extensión de clase 3? Es decir, una extensión como la 103 y la 104. ¿Dónde no puedo llamar? En general. A ver, Juan Luis, ¿se te ocurre algo o no? Tú que estás hoy más despierto. Vale, a números móviles no puedo llamar. Eso es evidente. Pero hay algo más a donde no pueda llamar. Aquí me dice que puedo llamar a cualquier destino nacional y a Francia. Francia es un país extranjero. Eso quiere decir que en general al extranjero no debo de poder llamar. Solo puedo llamar a Francia. Luego las llamadas internacionales, el tráfico internacional también lo tengo limitado. Pues vamos a ver cómo programo eso. Fijaos. Restricción de nivel 3. Yo le voy a decir que no puede llamar a un móvil que empiece por 6. No tengo que poner nada más, sino simplemente el número que me va a chequear al principio. Es decir, si yo marco desde una extensión para llamar hacia afuera un 6 y pertenezco a la clase 3, la centralita me va a decir no puedes, porque tienes una restricción programada en esa clase. Y ya no comprueba nada más, ¿vale? Si empieza por 6 no comprueba nada más. Tampoco va a poder empezar por 7, porque aquí en España existen móviles que también empiezan por 7. Y tampoco va a poder, en general, llamar al extranjero. Luego todo lo que empiece por 0 tampoco me vale.
Esas serían las restricciones de clase 3 que yo tengo que programar. ¿Mm? Y las restricciones de clase 4, es decir, las extensiones 101 y 102, me dice que solo pueden llamar a números provinciales. En Sevilla, que empiecen por 954 o por 955. ¿Eh? Pero no pueden hacer nada más. Luego las extensiones 101 y 102 no pueden llamar tampoco a números nacionales, que son los que empiezan por 9. Entonces, ¿cómo se programa eso? Pues poniendo aquí que en clase 4 no puedo llamar a un número que empiece por 9. Tengo que poner también que no se puede llamar a un número que empiece por 6, un número que empiece por 7, un número que empiece por 00. Si quiero lo puedo poner, pero es una tontería, porque las restricciones de clase 3 afectan también a la clase 4. Entonces estoy desaprovechando aquí celdas para programar restricciones, ¿vale? Esta es la programación de restricciones que yo tengo que hacer en este caso. Cuando le voy a aplicar, fijaos que directamente me rellena con X en función del plan de numeración que se tenga. Bueno, no es exactamente así, porque yo en España no tengo un número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, creo. Eso es porque me está cogiendo lo que es el código internacional, pero vamos, que me pone una X como diciendo que lo que venga a continuación da igual. La centralita lo que va a comprobar es el primer número. Si yo estoy en una extensión de clase 3 y marco un 6, para llamar hacia afuera no me va a dejar. Si marco un 7 no me va a dejar. Si marco un 00, en general no me va a dejar. Y si estoy en una extensión de clase 4, si marco un 9, tampoco me va a dejar. ¿Se entiende eso, no? Ok. Bueno, pues tengo que tener en cuenta también que tengo una serie de sesiones, tanto de clase 3 como de clase 4. Y esas sesiones ahora las tengo que programar. ¿Dónde se programa eso? Pues en número de sesionales. Fijaos que si yo entro en número de sesionales, ahora tengo una tabla de este tipo. Tengo una tabla donde aquí tengo las clases 2 a 5, clases 2 a 3, clases 2 a 4, 2 a 3 y clase 2. Recuerdo que las sesiones funcionan al revés que las extensiones. Lo que yo programe en clase 5 lo afecta a todas las clases que yo tengo por debajo, en cuanto a excepciones. Pero bueno, para no desaprovechar precisamente los extremos, yo me voy a quedar con mi clase 4, las excepciones de clase 4 las programo aquí, y con mi clase 3, las excepciones de clase 3 las programo aquí. Entonces, en clase 4, de momento tiene el servicio completamente restringido, no puede hacer nada. No puede marcar un número que empiece por 9, luego no puede marcar un número nacional, no puede marcar un móvil que empiece por 6 o por 7, y no puede marcar un número que empiece por 00, no puede llamar a tráfico internacional, solo va a poder utilizar número de emergencia. El 091, el 123, cosas de ese tipo. Bueno, pues lo que le voy a permitir es que pueda llamar a número de la provincia. Entonces eso se programa aquí como una excepción diciéndole: tú en general no puedes marcar un número que empiece por 9, pero sí te voy a permitir que empiece por 954 o que empiece por 955. Es decir, ¿cómo funcionaría la centralita? Yo estoy sentado en una extensión de clase 4, marco un 9. La centralita dice: yo tengo aquí una restricción de que no puede marcar un 9. ¿Tengo alguna excepción para un número que empiece por 9? Y mira aquí y dice: pues sí, tengo la excepción 954, 955. Voy a esperar a que marque los dos siguientes dígitos. Si es un 54 o si es un 55, le permito que haga la llamada. Y si no, directamente le digo que no tiene permitido ese tráfico. ¿Vale? Y en clase 3, pues ¿qué tendría que programar? Puede llamar a Francia, de forma excepcional. No puede cursar tráfico internacional, pero a Francia, que es lo que empieza por 0033, sí que puede hacerlo. Bueno, pues programo aquí la sesión de clase 3. Fijaos, estas excepciones de aquí, de clase 4, también se le aplicarían a la clase 3. Pero es que la clase 3 no tiene ninguna restricción para números que empiece por 9. Luego, esto en realidad no le afecta a la clase 3, porque la clase 3 no tiene restringido ese servicio. ¿Está claro? Pues le voy a aplicar y ya tengo directamente... Dime. Si, por ejemplo, la extensión 3, en la clase 3 te dice que no puedes llamar a 954, tendrías que poner restricciones que a 954 tampoco pueda llamar.
Si en la clase 3 me dice que no pueda llamar al 954 específicamente, pues evidentemente eso lo tendría que programar en los números restringidos. Es decir, aquí en clase 4, en clase 3, perdón, yo tendría que poner que al 954 no puede llamar, Vale, ¿vale? vale, vale. Y solo se aplicaría esa restricción para 954. Ya no. Lo que pasa es que luego esta restricción le afectaría también a la clase 4. Pero como la clase 4 tiene la excepción de que puede llamar al 954, la clase 4 sí que podría llamar a la clase 4, Vale, vale, al vale. 954. Es decir, sería una cosa ahí un poquito rara, porque el que este puede llamar al 954 y este no puede hacerlo no tiene mucho sentido, Vale. ¿vale? De todas maneras, si lo quiero hacer, o sea, si yo quiero prohibir que los usuarios de clase 3 no puedan llamar al 954, pues lo pongo como una restricción, ¿vale? Vale, vale. Bien, ¿se ha entendido eso, no? Bueno, pues este sería este ejercicio de programación de restricciones. Aquí al final tenéis algunas puntualizaciones que son interesantes. Bueno, aquí dice más o menos cómo funciona la centralita a nivel de restricciones y demás. Pero recordad que el enunciado me decía que las extensiones 101 y 102 han de tener las restricciones habituales cuando utilicen la marcación rápida del sistema. La marcación rápida del sistema, ¿qué es? Que yo en un teléfono que yo tenga en esas extensiones programo un botoncito, que algunos teléfonos regulares tienen esa posibilidad incluso, para que me marque directamente un número, ¿eh? Eso sería un sistema de marcación rápida. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo programo ahí un número que le afecte a alguna de las restricciones que yo tengo programadas, ¿se las salta? ¿No se las salta? ¿Cómo hago que no se las salte? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? De momento, desde la 101 y la 102 solo puedo llamar a números externos provinciales, 954 o 955. ¿Qué pasa si yo tengo en el teléfono donde yo tengo pinchado, en el teléfono que tengo pinchado la extensión 101, tengo un botoncito de marcación rápida que me marca a Madrid? ¿Va a funcionar eso? Pues bueno, tengo que hacer que no pueda funcionar. Entonces, para hacer eso, fijaos que aquí en la clase restricciones número de emergencia, me voy a ir directamente a la consola de programación. Aquí en número de emergencia y otros, fijaos que yo tengo clase de marcación rápida del sistema, y por defecto esa clase de marcación rápida está en la clase 1, sí, sin restricciones. Eso quiere decir que esté en la extensión que esté, si yo programo una tecla de marcación rápida, esa tecla va a salir. Bueno, pues evidentemente no puedo permitir eso. Tengo que definirle cuál es la clase de marcación rápida del sistema que yo voy a tomar como predeterminada. En este caso sería la clase 3. ¿Vale? O sea, si yo programo que la clase de marcación rápida del sistema es la clase 3, la clase, digamos, menos restrictiva que estoy utilizando, pues entonces la 101 y la 102, que tienen restringido completamente el servicio, pues les va a afectar también las restricciones de clase 3. Por lo tanto, no van a poder salir tampoco con la marcación rápida del sistema. ¿Se entiende eso? Vale. Bueno, aquí como veis también puedo programar una serie de números de emergencia, a las que en teoría si yo pongo aquí pues 123 por ejemplo, o cualquier número de emergencia que vosotros sepáis, pues esos números de emergencia no se ven afectados por las restricciones que yo programe. Por lo tanto, puedo llamar desde cualquier extensión, por el 112, desde cualquier extensión voy a poder llamar a cualquier número de emergencia que yo programe. Bueno, pues ese era este ejercicio. La idea era que el próximo día íbamos a empezar ya con la TDA 100 o TDA 200, que en realidad es la misma como veremos. Depende del número de tarjeta que yo le incorporo para que sea una TDA 100 o una TDA 200.
Pero antes de hacer eso, el próximo día vamos a hacer algún ejercicio más. En el ejercicio que yo he pedido para entregármelo este viernes en la Classroom, si miráis, bueno, aquí lo tenéis comprimido, pero lo voy a enseñar. No, perdón, estaba viendo el material. Aquí lo tenéis. Este ejercicio es de restricciones de llamadas, es decir, es justo lo que hemos hecho ahora. Por lo tanto, sobre eso podéis trabajar ya perfectamente. Y el próximo día yo voy a hablar, vamos, el miércoles, hablo de lo que es la selección automática de ruta, la SAR. Os introduzco cómo funciona la consola de la TDA 200, porque el ejercicio que os voy a pedir para la TDA 200 es asignación de línea de salida y selección automática de ruta. Entonces, el miércoles, cuando hablemos de la selección automática de ruta, ya tendréis una base para poder programar lo que sería la selección automática de ruta en la TDA 200. Tenéis también en los ejercicios que os he entregado de la TDA 200 un modelo de cómo se programa la selección automática de ruta ahí. Entonces, con lo que explique el miércoles y con lo que tengáis en el modelo que yo os he entregado, pues deberéis de ser capaces de hacer eso. Este ejercicio ya sí que lo podéis hacer completamente, porque es una variación, una variante de lo que yo he hecho hoy aquí, ¿vale? Para la TDA 200 voy a intentar que seáis vosotros un poquito más autónomos. Yo os voy a explicar lo que es la SAR, os voy a decir cómo se programa en la TS824, os voy a introducir cómo hay que configurar la TDA 200 y a ver si sois capaces de sacar vosotros el ejercicio este de asignación de línea de salida y de selección automática de ruta, ¿vale? Sobre eso, de todas maneras, la semana que viene y la siguiente seguiremos hablando sobre configuración de estas funciones, porque como sabéis, esta semana van a pedir una nueva prórroga, nos vamos ya al 9 de mayo, por lo tanto seguramente vamos a tener otras 2 semanas de clases virtuales, que yo estoy seguro que estáis alucinando con mis capacidades a la hora de explicar estas cosas. Bueno, pues ya por hoy vamos a terminar, vamos a abrir los micros por si queréis decir algo. Jiménez, Dime. si por ejemplo el TDA 200 no sabemos hacerlo algo, puedes aplazar la fecha de entrega, ¿no? Bueno, tú en tu caso sí debes de saber hacerlo ya. Bueno, ya. Pero bueno, puede ser que no. No, ya te digo que verás, el miércoles te voy a explicar cómo funciona la SAR en la TS824. El concepto en la TDA es exactamente el mismo. Te voy a explicar también cómo hacer una configuración básica de la TDA para que puedas empezar a funcionar. Y además, los ejercicios de la TDA tienes un ejemplo de SAR. Por lo tanto, Vale. te estoy pidiendo que hagas un mínimo esfuerzo. Tampoco te estoy pidiendo que veas la centralita como si fuera un bicho raro que no has visto en tu vida. Vale. ¿Vale? Luego para el viernes sí hay que entregar el ejercicio de la TDA. Vamos, no No había suerte. se va a aplazar.